Seguimos en Verano Nacional y ahora tenemos una entrevista, ya está al aire, Oscar Gómez, director general de la Fundación Mente Clara. Buenos días, Oscar, ¿cómo estás? Jessica Rondán de Hola, Radio buenos Nacional días te saluda. Jessica. Muy bien, muy bien. Gracias por el llamado a tu servicio. Bueno, primero que nada queremos conocer y que la audiencia conozca acerca de la Fundación Mente Clara, cómo surge, desde cuándo, quiénes la integran. Bueno, la Fundación Mente Clara surge en el año 2000 aproximadamente. Eh, Anteriormente teníamos una asociación que bueno, tuvo que cerrar sus puertas en el 2000, la Asociación Argentina de Investigaciones Psicobiológicas, que bueno, teníamos dos hospitales de día y en el 2000, más o menos por las mismas causas que el doctor Favaloro se voló la cabeza, tuvimos que cerrar las puertas y al tiempo, para conservar el patrimonio cultural y científico de la Sociedad Argentina de Psicobiología, un grupo de amigos fundamos la Fundación Mente Clara, eh, que tiene como finalidad desarrollar investigaciones eh, sobre psicobiología, fundamentalmente. Ujú. Después, con el tiempo, eh, creamos una revista científica desde la perspectiva del acceso abierto para que la gente pudiera acceder a los artículos científicos sin tener que suscribirse, pagar suscripciones. Creamos como te digo, una revista arbitrada y desde la misma empezamos a recibir trabajos que tenían que ver con filosofías de libertad dedicadas un poco a achicar la brecha social. Esa era un poco la actividad que teníamos y comenzamos hace bastantes años a especular sobre qué iba a pasar con el desempleo producido por la tecnología, o sea, dónde iban a ocupar su vida las personas que quedaban al margen, Sí. sin urgencias, por decirlo de alguna manera, porque entendíamos que, bueno, cuando un operario cuya única función era apretar una tuerca en una línea de montaje automotriz quedaba sin trabajo, de alguna u otra manera podía recomponer su vida laboral. Lo cierto es que con la pandemia pasaron dos cosas. Una que bueno, pudimos empezar a reunirnos de manera virtual, miembros de la fundación que habitualmente nos reuníamos una vez al año. La fundación no actúa solamente en Argentina, tenemos acciones en Chile, Venezuela, Uruguay, la India, y los miembros nos reuníamos una vez al año en general. Con la pandemia y al extrañarnos los que habitualmente nos encontrábamos las caras todos los lunes, Sí. empezamos a juntarnos mayor cantidad de gente y empezamos a ver que este tema que siempre estuvimos analizando, que era el de la renta básica universal, exigía como cierta urgencia frente a la hambruna que está generando la pandemia, ¿no? Es así como empezamos a tener una actividad más concreta entre la gente, digamos, ¿no? Empezamos a convocar personalidades destacadas para que den su opinión, empezamos a hacer charlas por Zoom y estamos tratando de instalarlo ya en la mente de los legisladores para que pronto sea una realidad. Bien, Oscar, tiene un objetivo, entonces, una lucha bastante importante, sumamente importante. Estamos hablando de los derechos de los seres humanos sin distinción. De esto estamos hablando. Claro, claro, porque la renta básica universal no es, como solemos decir, una ayuda para pobres, no es Ujú. asistencia social. Siempre lo entendimos como un derecho, pero de alguna manera en Latinoamérica pensábamos que era inalcanzable. Ese derecho lo han conquistado países que están mucho más evolucionados y obviamente con mucho más recursos. Recientemente Japón la impuso, hace unos 15, 20 días, eh, destinaron 70.000 yen, o sea, $450,
para todos sus habitantes. Como te decía, la renta básica universal nosotros no la pensábamos como una asistencia social, Sí, sino como un derecho legítimo para evolucionar al último nivel en la escala de derechos que entendemos que es el derecho al patrimonio del suelo que habitamos. En una monarquía, Jessica, el dueño del país suele ser el rey, como en Arabia Saudita, sí, donde la familia saudí es el dueño del país y los que la habitan son simples locatarios, habitantes de ese país. Pero en una república el país es de todos, con lo cual una porción del país nos corresponde a todos los argentinos. A ver, livianamente decimos nuestra bandera, nuestra patria, nuestro gobierno, pero parecería ser una abstracción que pocos comprenden, ¿no? Efectivamente el país es nuestro, con lo cual de los recursos del país una porción nos es legítima, somos legítimos propietarios de ese país. Con lo cual, como te digo, de esa renta que obtiene el país, una porción tiene que ser para nosotros. Entonces, como te decía, lo especulábamos en el marco académico, es decir, en paper, en escritos presentados sí. por economistas. Si ves nuestra revista, el año pasado destinamos un dossier especial que tuvo como título Filosofías Igualitarias, donde yo propuse que dejáramos de escribir artículos científicos sobre el pensamiento de Kant, de Sartre y de Freud, porque creo que ya nada más se puede decir de ellos y lo que financiamos fueron los artículos que se centraran en los actores políticos actuales, o sea, en definitiva, para que nuestros caños, los becarios del CONICET y de otros lugares del planeta, pusieran el foco en el análisis del discurso de los políticos, a ver hacia dónde nos van a llevar, pensando no una vida post-pandemia, sino un nuevo modelo social, porque el que estamos transitando como que está agotado, ¿no? Yo no puedo pretender que un industrial piense en otra cosa que no sea que su fábrica sea productiva, pero ¿quién piensa en los miles de trabajadores hindúes que antes trabajaban haciendo, por ejemplo, repasadores en una fábrica textil y ahora una máquina reemplaza a esos miles de trabajadores de que viven? Lo mismo pasa con nuestras automotrices, con muchas plantas industriales que dejan miles de personas en la calle y, como te digo, ahora con la pandemia es viable que el gobierno nos pida quedarnos en casa. Yo eso lo comprendo, no lo discuto, pero a un ciudadano no le podés decir quédate en casa si no tiene dinero para comer. Y lo cierto es que las ayudas sociales no llegan a todo el mundo, están atravesadas por una cuestión burocrática que la renta básica universal vendría a reemplazar. De hecho, la viabilidad de la renta básica universal está dada precisamente ahí, en todo el dinero que destinamos en ayuda social. Sí. Oscar, ¿desde cuándo una persona podría llegar a ser, bueno, a obtener, ¿no? La renta básica universal? Ser beneficiario ya sería hablar otra vez de ayuda social o plan social. Así que, ¿desde cuándo Claro, podría claro, obtener? no, me parece correcto lo que Sí. decís, Jessica. Uno no sería beneficiario de la Ujú. renta básica universal como no es beneficiario del dinero que uno tiene en cada cuenta bancaria propia. Es, es como si fuéramos una gran familia, tuviéramos un campo y lo explotáramos entre todos. El que trabaje en el tractor va a tener un sueldo por trabajar en el tractor y el que quiera dedicarse al arte sencillamente va a recibir lo que corresponde. La renta básica universal tiene que ver con un principio de libertad. Nosotros decimos que un ciudadano argentino tiene garantizada la educación en todos los niveles, tiene garantizada la salud, entonces en ese mismo plano tiene que instalarse el derecho a la comida. Nosotros la planteamos de cero a la muerte. En este punto hay diversas posturas,
Por ejemplo, Alejandro Krivitsky, que nos dio una charla hace poco en la fundación, él sostiene a partir de los 18 años y conservando la asistencia por hijo. El Partido Humanista sostiene a partir del año y que hasta los 18 la administren los padres. Nosotros sostenemos algo que tiene más que ver con la libertad individual, que es de 0 a 18 años, o sea, de 0 en adelante, Sí. y que hasta los 18 años nadie pueda tocar ese dinero. De modo que cuando un chico argentino cumpla 18 años, va a tener en su patrimonio el dinero necesario para elegir si quiere estudiar UBA o la mejor universidad del mundo. Si quiere trabajar, va a tener la opción de elegir libremente su trabajo, no tener que subirse a una bicicleta y arriesgar la vida por un trabajo en negro, del que si se muere aplastado por un camión no va a tener nada. La libertad, nosotros entendemos que el trabajo no es un sacrificio, el trabajo debe ser una forma de elevar al ser humano en su escala, digamos, ¿no? En su evolución. Con lo cual, si un chico hoy que tiene la mala fortuna de nacer en una familia que apenas pueden alimentarlo, cuando cumple los 18 años lo único que le queda es el paco. Sí, Oscar, bueno, y con respecto a esta idea, ¿no? De la renta universal y que se la van a presentar también a aquellos que estarían en la parte más alta, ¿no? En las decisiones, ¿cómo sería viable esta propuesta? ¿A través del Congreso? Por supuesto, lo que esperamos es que salga por ley y que se instituya de modo tal que no pueda ser tocada nunca por ningún gobierno, de la misma manera que ningún gobierno se va a animar a tocar la educación pública o la salud pública. En ese mismo nivel queremos instalarla. De hecho, la Fundación Mente Clara resolvió hace un año más o menos, bueno, al inicio de la pandemia, un poco menos de un año, apoyar a todo aquel político por encima de la grieta, ¿no? Porque entenderás, Jessica, que la renta básica universal no está atravesada por ninguna ideología, porque la renta básica universal alcanzaría a todo el mundo, es decir, ricos y pobres, como suelo decir, don Alfredo Coto también la recibiría, y con el beneficio de que sus supermercados se verían nuevamente llenos de gente, al punto que uno de los mayores impulsores a nivel mundial de la renta básica universal es Zuckerman, el de Facebook, y Bill Gates. Es decir, Bill Gates tiene claro que si todo el mundo recibe la renta básica universal, nadie le piratearía su software. O sea, es algo que no perjudica a nadie. Fundamentalmente porque el destino que el gobierno, el recurso que el gobierno utiliza para los planes asistenciales está aproximadamente entre el 10 y el 15%. Tal como la pensamos nosotros, la renta básica universal debería ser del 8% del PBI. Con lo cual, yo digo que yo me quedo con el 8% de mi dinero, de mi patrimonio, y el 92% lo dejo para que el Estado haga puentes, carreteras, hospitales, escuelas. Es solamente una pequeña porcioncita. Mario Masitelli, en un libro que publicó en el 2014 con un estudio concienzudo, vio que en asistencia social se gastaba, como digo, entre el 10 y el 15%. Y él plantea que la renta básica universal debería ser del 12,5%, con lo cual nos estaríamos ahorrando un 2,5% del PBI. No habría mayor gasto. Guillermo Robledo, del Observatorio de la Riqueza, él está especulando si debe o no financiarse con emisión,
Nosotros entendemos que no, porque al ser el 8% nos estaríamos ahorrando 5 o 7 puntos del PBI, con lo cual en vez de un gasto para el Estado, sería un ahorro. Ciertamente se cancelarían todos los planes sociales, con lo cual la principal resistencia está en los que de alguna manera eh, lucran con los planes sociales, ¿no? Oscar, estamos sujetos a la inflación, ¿no? Constantemente, bueno, todos los países en realidad. Eso vendría a cambiar también en los montos, por ejemplo, en el caso de que se reciba una renta básica universal. Claro, porque el PBI va cambiando con el transcurso del tiempo. No te olvides que el PBI se compone por nuestras exportaciones también. Y nuestras exportaciones son en divisa extranjera. O sea, el Bien, PBI sí. va creciendo también anualmente. Por ejemplo, Jessica, si cerráramos con el PBI del 2020, según nuestros cálculos, en el bolsillo de cada argentino llegarían 9.600 pesos. Vos me dirás que no es nada, pero imagínate una familia tipo de 4 personas, recibirían 40.000 pesos, la comida la tendrían garantizada y uno podría pedirle libremente a un chico que vive de cortar pasto en la calle, quédate en casa. ¿Se entiende esto? Sí, ¿Cómo Oscar. podemos hoy pedir a la gente que se quede en casa cuando claramente las asistencias que ofrece el Estado no llegan a todo el mundo? Por cuestiones burocráticas, ¿no? No por decisiones gubernamentales, no estoy hablando mal del Estado, ni mucho menos, hace demasiado Alberto Fernández, pero ciertamente no llegan a todos las asistencias. Insisto, por cuestiones Sí. burocráticas o en provincias como Corrientes, Formosa, Chaco, porque la gente vive aislada, hay un montón de gente que vive absolutamente aislada, al margen de los bancos, casi al margen de lo que es la vida social argentina. Oscar, una última pregunta con respecto a la renta básica universal. ¿De qué manera ahora sigue la fundación, ¿no? ¿De qué manera Mente Clara ahora va a continuar con esta propuesta? Mira, nosotros más que continuar estamos iniciando, como te digo, porque arrancamos en junio con fuerza, ya no financiando investigaciones científicas al respecto, sino poniéndolas en la mente, como digo, de los legisladores, convocando todo el tiempo a legisladores para reflexionar acerca de la renta básica universal, porque fundamentalmente hay mucha confusión con respecto al concepto. Muchos entienden la renta básica universal como una ayuda a los pobres y es un derecho humano. Entonces el primer obstáculo es ese, fundamentalmente la gente que cree que hay vagos. Nosotros estamos convencidos que no hay vagos, pero habrás escuchado infinidad de veces Sí. gente que es un gran porcentaje de la población que dice yo no voy a financiar vagos, yo no voy a votar a los choriplaneros, yo no voy a votar a los que financian gente que no quiere trabajar. Jessica, ninguna persona elige no trabajar. Hay muchas personas que no tienen ninguna posibilidad. Como digo, aquel trabajador que se dedicó 30 años a una tarea mecánica como apretar una tuerca en un auto, en una línea automotriz, y por robotización queda despedido, ¿qué va a hacer? ¿Se va a poner a fabricar cerveza? Todo el mundo va a fabricar cerveza. ¿Entendés que el emprendedurismo que quisieron instalar desde un gobierno absolutamente ajeno al hombre común, no es posible, no es viable, provocó desastres? Entonces es justo, como digo, que todas las personas tengan lo suficiente para comer,
como para poder elegir libremente en qué trabajar. Como te decía, hay gente que dice al momento de votar, yo me sacrifiqué toda la vida, no voy a alimentar vagos. Suelo decir que eso es un pensamiento que sirve de excusa a la gente con insensibilidad cardíaca para sentirse honesta y amable, y no pegarse un tiro en la cabeza. Es gente que no piensa en el que tiene al lado, que piensa solamente en sí mismo. No sé si es claro esto, Jessica. Así es, Oscar. Y te agradecemos muchísimo desde la radio pública la comunicación hoy. No, gracias a ustedes y para tu audiencia y ustedes mismos, nosotros tenemos un canal de YouTube donde estamos subiendo permanentemente todas las entrevistas que estamos haciendo a los actores políticos con vistas allá en la próxima legislativa haya un buen número de legisladores que tengan inserto este pensamiento. Simplemente ponen Mente Clara, todo junto, Mente Clara, Renta Básica Universal, y les va a aparecer el canal de YouTube. Hemos logrado en poco tiempo, en 4 o 5 meses, cosas muy interesantes, como que, bueno, Carlos Valle, que es, una persona con una trayectoria enorme, es el presidente de la Confederación de Jubilados y Pensionados de la República Argentina, creó un partido para dar respuesta a los jubilados precisamente, y está muy ligado a la fundación y nos pidió dar una charla para presentar el partido. Entonces yo le digo, él me había mandado la plataforma, le digo, Carlos, yo no tengo ningún problema en cederte el espacio de la fundación para que presentes tu partido, pero te exijo que pongas en la plataforma la Renta Básica Universal. Así lo hizo, su equipo de colaboradores la puso, me mandó la nueva plataforma con la Renta Básica Universal, y como te digo, nos dio una charla maravillosa que la pueden encontrar en YouTube, hablando de las dificultades que tendría implementarse la renta básica, y la única, Jessica, es la corrupción de los empresarios, que se van todo el dinero que produce nuestro país. Pero bueno, si se solucionara la corrupción de los empresarios, cosa que yo no tengo mucha esperanza que suceda en lo inmediato, la renta básica universal sería de 140.000 pesos para cada habitante. Yo no aspiro tanto, aspiro a que salga por ley. No pretendo luchar contra esos monstruos, porque sería muy complicado y tardaríamos años en sacar la renta básica universal. Entonces, como digo, prefiero que sea de 9.000 pesos para cada uno en vez de 140.000, como lo plantean los economistas de todo el mundo, ¿no? Es decir, ya te digo, en Japón están dando casi $500. No pretendo ese dinero, que sigan haciendo lo que quieran los empresarios, pero que nos permitan, así como sacamos la ley del aborto, sacar rápidamente la renta básica universal para que nuestros conciudadanos no estén pasando hambre, porque entenderá, Jessica, que la pandemia vino para quedarse, no la vamos a resolver en febrero.